Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión dentro de su formación en English That's Work, nivel 4 del SENA. En esta ocasión nos reunimos para tratar los temas y las evidencias que corresponden a su curso, a su formación. Vamos a revisar entonces en primera instancia, actividad obligatoria, el envío de su documento de identidad en PDF por ambas caras. Y luego de esto el envío o realización de estas 4 actividades, 4 evidencias para que ustedes logren aprobar el curso. Antes de esto, vamos a revisar la guía y los 3 contenidos temáticos o componentes formativos, contenidos de estudio dentro de su formación. Luego de esto, van a desarrollar primero una línea de tiempo de situaciones pasadas. Va a ser una línea de tiempo en la que ustedes utilicen el pasado simple y describan las actividades que han sucedido en el pasado. En el foro van a hablar acerca de un personaje temático, todo siempre en inglés, un personaje histórico que ustedes decidan o escojan, tal vez una persona ficticia o alguien que ustedes admiren del pasado. Van a describir allí qué sucedió con él, cuáles han sido sus eventos más significativos a lo largo de la historia, todo en pasado. Recuerden que en este nivel 4 hablamos en pasado. Van a realizar el cuestionario o test en línea, preguntas acerca de los contenidos temáticos. Por ello, primero vamos a revisar los contenidos temáticos y luego vamos a presentar las actividades. Y por último, un video presentación anécdota hablando. Ustedes en inglés de 1 a 3 minutos, puede ser un video o un audio en el que ustedes hablen de eventos pasados, qué hacían antes y después de algún evento, por ejemplo, del COVID, cómo se comportaban antes, qué solían hacer antes, también utilizando las estructuras del pasado que están allí para tener más claro estas 3 actividades. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, ustedes la pueden descargar allí a sus equipos y encontramos entonces el compendio de estas actividades. Una vez ustedes realicen el envío de las 4 actividades, pueden ir al botón calificaciones al lado izquierdo del curso para que revisen su avance en la formación y el 13 de noviembre que finaliza, pues ya dar por aprobado el curso y esperar entonces la generación de su certificado. Aquí para acceder a los recursos formativos van a dar clic aquí en el botón naranja. Aquí ya tengo abiertos los 3. Aquí encontramos entonces la descripción de las actividades. La primera, la línea del tiempo, en donde van a narrar hechos importantes de su pasado en orden cronológico, apoyándose en fotografías, dibujos o como deseen realizar. En el foro acerca del personaje histórico, van a describir allí por qué es importante este personaje en la historia, 15 eventos que se destaquen de su vida y en qué orden ocurrieron estos acontecimientos. El cuestionario y por último, la presentación video anécdota en el cual deben hablar de una serie de eventos que ustedes realizaban antes y después del COVID. ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Cómo se comportaban antes en el pasado? Y aquí encontramos algunas preguntas de ejemplo. ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Qué proyectos realizaban? ¿Qué actividades tenían? ¿Qué estaban estudiando? Entre otras que ustedes deseen agregar. Ya en el contenido temático, vamos a revisar el pasado simple, las preguntas con WH, qué, cuándo, dónde, y hablando acerca del pasado. Vamos a ver entonces la estructura principal del pasado simple.
Recordemos que los verbos en pasado vamos a agregarles ed al final para indicar que estas reglas gramaticales, dependiendo de la manera en que se forme el verbo, pero por lo general vamos a agregar ed. Por aquí encontramos una lista larga de verbos irregulares que van a cambiar totalmente en su forma en pasado. Y por último encontramos en este apartado la estructura. ¿Cuál va a ser la estructura de ese pasado simple? El pronombre o sujeto según corresponda, el verbo, agregando la estructura del pasado simple, bien sea ed, o si es un verbo irregular, la forma de ese verbo en pasado y el complemento. Entonces, en este caso, un ejemplo, I lived in Spain, yo viví en España, you drew that, tú dibujaste eso, recordemos que son eventos en el pasado, y ya en la forma negativa vamos a encontrar entonces que vamos a utilizar el verbo did, que es el verbo do, hacer pero en pasado, como did not, para indicar negación y pasado. Entonces, por ejemplo, I didn't live in Spain, yo no viví en España, you did not draw that, tú no dibujaste eso. Importante, como ya el verbo do, que está de auxiliar, lo estamos dejando en pasado, did, ya el verbo no va a ir en pasado. Vean ustedes aquí que el verbo ya está en presente, en infinitivo normal, pero va con factura negativa con not. Y en interrogativa, nuevamente el did como auxiliar, pero esta vez va a ir al inicio de la oración, seguido del sujeto, seguido del verbo, nuevamente